de algo como esto, donde pues el aceite va a pasar por estos tubos y el aire va a pasar alrededor de ellos. Bueno, aquí quedamos que este cilindro asemejaba a lo que sería un intercambiador de calor, ya que aquí hay gases de la combustión a alta temperatura que, bueno, se requieren así para que se genere la presión suficiente para que empuje el émbolo hacia la parte de abajo. Pero también hay que cuidar las partes del motor y entonces por eso lleva un sistema de enfriamiento. Antes se utilizaba agua común, agua ahora sí que tal cual de la llave, y pues ya en base a investigaciones ya no se utiliza agua y se utiliza pues algo que comercialmente se llama refrigerante, pero pues no es un refrigerante como tal y pues que tiene otras características mucho mejores que las que tendría solamente el agua. Tiene mucho más propiedades. ¿Ok? Entonces quedamos que aquí tenemos el ventilador, aquí tenemos la bomba de agua, la que va a hacer circular el fluido. A pesar de que ya el fluido no es agua, ahora sí que por usos y costumbres se le sigue llamando bomba de agua. Y quedamos que pues el diseño de este ventilador es importante porque pues este ventilador, en vez de empujar como comúnmente los conocemos, pues a la vez bueno, algunos les llegan a llamar palas, la función de estos álabes es jalar el aire en lugar de empujarlo para tomar aire fresco del medio ambiente y hacerlo pasar a través del motor. Es una imagen antigua donde era accionado por una banda a través de la polea del cigüeñal. Entonces, desafortunadamente, pues todo el tiempo estaba funcionando. Luego hubo un pequeño avance donde este ventilador estaba accionado a través de un clutch o un embrague, y entonces cuando el motor estaba frío o todo el sistema estaba a baja temperatura, este ventilador giraba pero giraba a bajas revoluciones y conforme iba aumentando la temperatura se embragaba y entonces tenía mejor tracción y entonces tenía la oportunidad de jalar un poco más de aire, ¿no? Entonces esto provocaba que al no tener que girar tanto, no por una parte no suministrara mucho aire hacia el radiador y otro pues que no le quitara mucha energía al motor como tal. ¿Alguien sabe qué es esta parte que está aquí? ¿Sí? De hecho, lo dice la imagen. Señala que es un termostato. Así es. ¿Y alguien sabe para qué sirve el termostato? Pues para indicar cuando se sobrecalienta el motor. No. Esa no es su función principal. ¿Alguien me puede decir? ¿O no? Regula el flujo del refrigerante a través del motor. Más o menos, ¿cuándo? Cuando se encuentra en frío. Ajá, ¿qué es lo que hace? Es un resorte que es una válvula. Ajá. ¿Y luego? Cuando está en frío, el resorte tiene bastante resistencia, por lo cual cierra la válvula, haciendo que el flujo del refrigerante sea menor. El caudal, que cuando está más caliente, que se abre más el resorte, que se cierra más el resorte. Ok. Muy bien.
Ok, sí, efectivamente, cuando el motor está frío, aquí va a tener un resorte que lo va a mantener cerrado. Entonces, en este caso, no va a permitir que el flujo del fluido pase hacia el radiador. Entonces, pues aquí también tenemos otro momento en el cual, pues, no es necesario que esté funcionando el ventilador porque no hay fluido. Entonces, lo que se busca con este termostato es que el fluido esté girando o esté dando vueltas solo aquí. Ajá, esté dando solo vueltas aquí. Y con esto, pues, se eleva un poco más fácil la temperatura del motor. ¿Se acuerdan que todo ahora sí que tiene su porqué? Y quedamos que en la etapa de compresión, pues, ¿qué era lo que sucedía con la mezcla de combustible al momento que se comprime esta mezcla? ¿Cuál es el objetivo del proceso de compresión? Comprimir la mezcla para qué? Aumentar su temperatura. Para elevar su temperatura. ¿Y para qué? Pueden elevar un poco la densidad para la concentración de la mezcla aire-combustible. No. ¿Para qué queremos aumentarle la temperatura a la mezcla aire combustible? Pues para tener una mejor combustión. Así es, para tener una mejor combustión, que la mezcla aire y sobre todo lo que es el combustible alcance su temperatura de La Ignición. temperatura de ignición. Es correcto. Así es, entonces quedamos que si el proceso ideal que se le ocurrió a Otto es el proceso isentrópico, que pues quedamos que cumple dos características, una que sea irreversible, perdón, que sea reversible, y el otro que sea diabático. Y pues esto no puede ser posible en la práctica. Y entonces, adiabático sería que no perdiera transferencia de calor hacia los alrededores. Si esto está a baja temperatura, pues va a perder mucha energía en forma de calor. Entonces, parte del proceso del termostato es que esto alcance su temperatura óptima de operación del fluido para que sí haya transferencia de calor, pero en la menor medida posible. Acuérdense que también necesitamos proteger las partes del motor, entonces sí hay transferencia de calor, pero la idea es que sea en una medida óptima para lo que viene siendo el motor y el proceso de combustión. Entonces, pues ahora sí que, perdón, si alguien tiene algún familiar que es mecánico y diga lo siguiente, hay veces que esta parte se daña, ya sea que se quede pegada y no abra, o que se quede pegada en el modo cerrado y que no abra, y esto provoque que la temperatura del motor se eleve muchísimo, o que quede abierta y pues que nunca alcance su ciclo y siempre esté circulando. Entonces hay mecánicos, algunos que dicen, no, pues esto no sirve para nada, quítaselo. Y ya no se lo cambian, ¿no? Quítaselo, no hay problema. Y no, pues sí hay problema porque esto hace pues que el funcionamiento del motor sea lo más óptimo posible. Y bueno, aprovechando esta imagen, aquí tenemos qué cosa, que viene siendo otro intercambiador de calor. En un vehículo, ¿qué es esto? ¿No es para la calefacción?
Es correcto, exactamente, es para la calefacción. Entonces, si no sabían de dónde o por dónde o por qué salía el aire caliente de la calefacción, pues aquí está la explicación. Toma el aire que eleva su temperatura al entrar en contacto con el fluido del mismo sistema de enfriamiento del motor. Entonces, el aire se toma, se hace pasar a través de él y ya se manda al habitáculo, ¿no? Entonces, aquí pues tenemos puertos que podemos controlar para dirigir o no el fluido hacia los lugares que ustedes quieran. Ajá. Y entonces este aire pues no va a circular a menos que se oye cuando encienden el calefactor. Que funciona. Además, o qué hace que circule el aire. Ya para que sea más fácil. ¿Qué ayuda a que circule el aire? ¿Un ventilador? Un ventilador, exactamente. Hay un ventilador que ayuda a que circule el aire a través del habitáculo. Bueno, ¿alguna pregunta aquí? ¿No? Al parecer no. Bueno, esta es otra imagen. Donde, bueno, aquí podemos ver los cilindros. Ajá. Y la parte de las aletas que tiene. O también se le llega a llamar superficies extendidas. Y la parte de la cámara de combustión, que también tiene aletas. Voy a regresar un poco. ¿Se acuerdan de esta parte que tenemos aquí? Bueno, pues esta parte va a recibir aire. Aquí tienen la polea principal. Bueno, perdón, la polea del generador, que va a estar conectada al cigüeñal. Y entonces a su vez, por medio de una flecha, va a conectar lo que viene siendo esto, que es lo que le digo que la gente comúnmente le llama turbina, pero no es un ventilador. Aquí tenemos una vista lateral. Entonces el aire lo va a tomar, ¿sí? Lo va a tomar el sistema y lo va a hacer pasar, voy a regresar un poco, a través de aquí del enfriador de aceite. Se toma el aire y lo hace pasar a través del enfriador de aceite. Ajá. Al ser impulsado por el aire, lo toma por el centro. En este caso, bueno, es la parte de atrás del motor, lo toma por aquí y ya lo empuja por este lado. Hagan de cuenta que lo empuja así, o para acá, hacia acá, hacia el otro lado. Y es como se va enfriando el motor gracias a ese ventilador que tiene. Ahí está más o menos cómo está girando y está enviando el aire. ¿Ok? Aquí a los cilindros y a la cámara de combustión. Ahí está, por si no habían visto cómo funcionaba un motor opuesto. Aquí están, ¿cómo se llama? Los taqués o buzos que le llaman, el árbol de levas, el cigüeñal, la varilla empujadora y el balancín y las válvulas. Ajá. Aquí solo se ve una válvula y del otro lado pues está la otra válvula. Aquí está otra vista donde podemos ver la parte del ventilador que va a empujar el aire. Otra imagen. Y bueno, esta sería el cascarón donde va esta parte de aquí. Ajá. Por aquí va el enfriador del aceite. Y pues este ventilador tiene esta forma y pues como tal mucha gente le llama turbina, pero pues no es una turbina, es un ventilador. Ajá.
Y bueno, creo que eso es todo. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Espero que esto les ayude, les amplíe un poquito para entender pues por qué es importante estudiar la transferencia de calor. Y bueno, aquí nos podemos pasar dando muchos ejemplos, ¿cómo se llama? No sé si sepan, pero pues también los álabes de la turbina, ahí en el libro ese de Rolls-Royce, lo pueden encontrar, los álabes de turbina, dependiendo, cada una cambia su arreglo, su configuración, pero también trabajan como o tienen sistema de enfriamiento. Están sometidos a las altas temperaturas de los gases de la combustión y entonces también necesitan ser enfriadas. Y han oído hablar de las purgas del compresor. Ahorita te doy la palabra, Salvador. ¿Han oído hablar de las purgas que tiene un compresor de un motor de reacción? ¿O no? ¿No les hablaron de eso? ¿No? Ok, bueno, entonces cuando tengan chance, eso lo tenían, bueno, es un comentario, lo tenían que haber visto en sistemas de motores de combustión interna. Se supone que tuvieron que haber visto los sistemas de los motores alternativos y los sistemas de los motores a reacción. Y entonces en los sistemas de motores, o sea, en los dos motores o los dos tipos de motores, pues tendrían que haber visto el sistema de combustible, el sistema de enfriamiento, el de lubricación, el de encendido, etcétera. Entonces, en lo que es la parte del sistema de enfriamiento, bueno, se analiza que el compresor tiene purgas y fíjense, aquí está lo interesante, que estas purgas se toman de algunas etapas del compresor donde se supone que el aire ya está aquí, a alta que ya hace comprimientos. ¿Qué le pasa al aire? Aumenta qué. La presión. ¿Y qué más? También la temperatura. También la temperatura, ok. Pero a pesar de que tiene, y eso es donde yo no me gusta decir que está frío o está caliente, porque a pesar de que el aire ya está a alta temperatura, ¿sí? Pues no se compara con la temperatura que podría tener o que tiene los álabes de la turbina que están en contacto con los gases de combustión. Entonces, este aire se mete a través de algunos orificios que tiene algunos álabes, insisto, no son todos, y entonces de alguna forma hacen como una película, así como lo vieron como hemos visto de la capa límite, se hace como una capa sobre la superficie del álave, y entonces de alguna forma protege el álave en algunos casos, o en otros casos sí, como fluido de enfriamiento. Entonces protege el álave y entonces ya hace que no sufra ningún daño. Entonces, aplicaciones hay muchísimas. El chiste es que las sepamos encontrar y aplicar en lo que viene siendo la transferencia de calor. ¿Sí querías hablar, Salvador? ¿O levantaste la mano? Sí, no hemos tenido una pregunta, profe. Tenías, entonces ya no. Bueno, tengo todavía. Oh, ¿qué pasó? Entonces, para que haya sistema de calefacción al interior del auto, necesitamos que el motor sea enfriado por líquido. No se puede tener cuando es enfriado por aire. Sí, también. Nada más que tomas el aire de ¿cómo se llama? Bueno, aquí puede haber muchas variantes. Si es enfriado por aire, bueno, entonces a lo mejor lo que necesitarías es, a lo mejor, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Tener un sistema de resistencias. Ajá, unas resistencias igual, así como una secadora de pelo, donde pues tienes la secadora de pelo y tiene unas resistencias,
y se hace pasar el aire a través de estas resistencias y ya aumenta su temperatura. Ok, pero pues obviamente sería mucho menos eficiente, ¿no? Porque habría que gastar todavía más energía para calentar esas resistencias, ¿no? Pues aquí está la labor de un buen ingeniero en electrónica, diseñar unas resistencias que además es una temperatura moderada, ¿no? Tampoco es una temperatura muy elevada. Entonces igual pues es buscar o diseñar el dispositivo que solo le dé la energía para tener esa temperatura que tú requieres. Ok. Ya, gracias, profesor, a la duda. Ajá, de hecho, les digo que ahora sí que buscándole se puede. No sé si ya les había comentado o sepan que los motores diésel cómo hacen su combustión, cómo inician su combustión. Por la alta relación de compresión, ¿no, profe? Esa es una, ¿y qué más? Ajá, y luego, ¿por qué necesita una alta relación de compresión comparado con los motores a gasolina? Para provocar una alta temperatura. Ajá, ¿y eso qué? Y no es que te esté echando bronca, ¿eh? Pues provoca, alcanza la temperatura de... hay una temperatura, no recuerdo el nombre, pero se calienta tanto que genera... ¿Cómo se genera la combustión en un motor de combustión de diésel? En uno diésel, ¿cómo se genera la combustión? ¿Quién sabe? ¿Qué no haya en comparación del motor Otto? No hay Bujías. chispa. ¿Verdad? Hablaron dos al... No hay chispa. Disculpa. ¿Una qué? No hay chispa. No hay chispa. Ajá, no hay chispa de la bujía. Entonces, ¿cómo ocurre la combustión? Es como un No, spray, justamente no es como que le agrega aire caliente a la mezcla. No, el aire caliente ya está en los cilindros. Entonces, ¿cómo ocurre la combustión? Casi tienes ahí la clave. Cuando dijiste el spray, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que te convierte en gotas muy finas llamadas spray? Se inyecta el combustible, ¿no? Ajá. Alta velocidad. Se pulveriza, ¿no? Se pulveriza, exactamente. El combustible se pulveriza y entra en contacto con el aire que está a alta temperatura. Entonces, al simple hecho de entrar el combustible con el aire que está a cierta temperatura, pues eso provoca que se tenga la combustión. Pero ahora hablamos ahorita que, por ejemplo, el día de hoy amanecimos a unos 4 grados Celsius. ¿Le será fácil a ese motor diésel encender? No, porque, o sea, el motor ya existe, ¿no? Ya existe su carrera, ya existe su diámetro, ya tiene su relación de compresión. Pero al momento que se comprime este aire, ¿qué va a pasar si estamos a 4 grados Celsius? Se los acabo de explicar hace un rato. O sea, se comprime el aire, pero el ambiente y obvio el motor está a 4 grados Celsius. ¿Qué va a pasar? Pues que el aumento de temperatura va a ser que como la temperatura inicial es baja, pues no llegue a la temperatura suficiente, ¿no? Para que encienda el combustible cuando se ingrese. Exactamente. Como todo eso está a muy baja temperatura, así como está ganando temperatura el aire, pues lo está perdiendo hacia los alrededores. ¿Ok? Pero pues el motor necesita encender. No nos vamos a esperar hasta las 10, 11 de la mañana a que la temperatura ambiente aumente, ¿no? Y menos si estamos como ayer, bueno, nada más le vi una ojeada, no vi todo el partido, pero por ejemplo que estaban ayer en Canadá, que estaba nevando, entonces imagínense cuándo van a encender esos motores. Bueno, ¿para qué tanto rollo? Ahí sí tienen una bujía que se llama una bujía incandescente,
que solo sirve para el arranque del motor. Entonces es igual otra vez como una resistencia, donde lo que va a hacer es precalentar el aire, que a ver, déjame ver si puedo encontrar una figura. Va a precalentar el aire que está dentro del cilindro, y esto va a hacer que la temperatura del aire que está dentro del motor pues aumente, y entonces se logre alcanzar la temperatura de encendido del diésel en este caso. No me acuerdo si fue con ustedes, pero hay una diferencia entre la propiedad que necesita la gasolina con la propiedad que necesita el diésel. ¿Cómo se llama? ¿Sería el octanaje? ¿Cuál? ¿Para quién? Pues es diferente para la gasolina y para el diésel. Ajá, pues eso es lo que estoy preguntando. ¿Cuál es para el diésel y cuál es para el de gasolina? Ustedes piensan en lo que yo ya encontré algunas imágenes, pero no como tal la que les quiero mostrar. Ya encontré. Creo que el octanaje de la gasolina era de 92, ¿no? Ajá. Y en el diésel se llama igual octanaje. ¿O cómo se llama? Bueno, hay también distintos octanajes. Si ustedes han ido a la gasolinera, perdón, y pues antes era Magna y Premium, pues tienen la obligación las gasolineras de mostrar el octanaje que tiene cada una de ellas. Entonces, tanto la Magna como la Premium tienen octanaje distinto. Y mi pregunta es, ¿así se llama en el caso del motor diésel? ¿En diésel es cetanaje? Ajá, exactamente. Muy bien. En diésel es cetanaje o índice de cetano. Ya encontré, y pues voy a aprovechar para mostrarles otra figura, ¿no? Les digo que esto es muy grande, es mucha información que es importante. Bueno, no es de esta materia, pero sí es importante que lo sepan, y bueno, si así nos da tiempo, ya después podemos analizar más partes. Espérenme tantito. Ya nomás último, o sea, aprovechando que encontré esto, encontré otra imagen. Es que ya la perdí. ¿Sí les hablaron sobre el sistema de encendido de los motores o no? Cuando vieron los sistemas de motores. No les dé pena, díganme sí o no. Yo sí recuerdo un poco de que llegamos a ver que se modificaba la apertura de las válvulas para alcanzar la eficiencia máxima. Okay. Y sobre el sistema de encendido. ¿Sí llegaron a ver algo?
¿o no? Creo que no. Bueno, voy con lo primero que les comenté de lo del diésel. Entonces aquí está la válvula, aquí está el inyector y aquí está la bujía incandescente. Ajá. Aquí lo pueden ver también. Tienen el inyector y tienen la bujía. Entonces esta bujía solo va a funcionar, a diferencia del motor a gasolina, solo funciona cuando el motor está a baja temperatura. Entonces incluso aquí hay como una precámara, ajá, que pues tiene un poquito menor de volumen de lo que viene siendo toda la cámara de combustión. Entonces, esto favorece que esta parte de aquí se precaliente. Entonces, vean ustedes, está aquí, va a estar aquí el aire, se va a inyectar el combustible. Entonces, esta zona va a estar a alta temperatura y entonces va a provocar que pues, se tenga el encendido de una forma más fácil. Una vez que el motor arranca, ajá, o que alcanza la temperatura, pues esta bujía deja de funcionar. Entonces es otro sistema a base del análisis de transferencia de calor para pueda tener una combustión adecuada un motor diésel. Y hablando del sistema de encendido, pues aquí tenemos una bujía normal, que igual están diseñadas de distintas formas. No solo generan chispas, sino tienen la capacidad o no de transferir su calor, porque pues se genera un cierto calor. Entonces va a haber bujías, ahí tienen que tener cuidado al escoger una bujía donde tenemos lo que se conoce como bujías calientes y bujías frías. Ya la verdad, no, ya ustedes por lo general no se batalla mucho porque, bueno, dependiendo del modelo del vehículo que se tenga, pues ya los fabricantes, no sé si han visto que en el cuerpo del motor de la bujía, perdón, tiene una nomenclatura. Y esta nomenclatura corresponde a la bujía para un tipo de motores en específico. Y entonces si quieres cambiar de una marca a otra, tú lo que tienes que buscar es una tabla de equivalencias donde, a ver, díganme dos marcas de bujías. No se saben dos marcas de bujías. Iridium, ¿es una? ¿Cuál? Iridium. No, ese es el material, pero marca. Ah, ok. Bosch. Bosch, ajá, una y otra. Denso. ¿Cuál? Denso. Denso. No había escuchado, pero igual debe de existir tantas Champion. marcas que Champion, ok. Vamos a tomar esas tres. Entonces, sí, ¿cuál fue la primera que dijeron? Se me olvidó. Bosch. Bosch. Entonces, si yo tengo una bujía Bosch y pues siento yo que no funciona o que no cumple mis expectativas, pues veo su nomenclatura, entonces me voy a una tabla de equivalencias y entonces busco su equivalente en la que comentaron que sería Denson o sería Champion. Entonces, así de una forma fácil se puede cambiar de una marca a otra, ¿ok? Pero pues lo que es importante es esto, que es la capacidad que va a tener la bujía para transferir calor o no. Entonces, esta, al ser una bujía caliente, si ustedes ven en su cuerpo, va a tener la facultad de tener muy poca transferencia de calor. No va a permitir que tenga mucha transferencia de calor. Y esta bujía, pues va a permitir que sobre todo el electrodo tenga esta capacidad de enfriamiento. Entonces, a se le conoce como bujía caliente, donde almacena calor, y esta se le llama bujía fría. Ajá, entonces, hay mucho que analizar. Bueno, aquí le dejamos. Ahora sí, se encontrará el compañero Cruz, que estábamos pendientes con un problemita, con un ejercicio.
Cruz Hernández. Al parecer que no. Bueno, esperemos que pronto se arregle su situación y ya se pueda conectar para que nos explique ese problema que quedó pendiente. Bien, podemos empezar con Díaz. Ya, si pudiste resolver tu ejercicio. Sí, profesor. Ok. Sí, ya se ve, ¿verdad? Ya se ve. Muy bien. Bueno, tocó el ejercicio número 1 y dice, se construye un intercambiador de calor de doble tubo, perdón, de tubo doble, casco y tubo, con un tubo interior de acero inoxidable con un valor de K igual a 15.1 watts sobre metro grados Celsius, de diámetro interior de 1.5 centímetros, de diámetro exterior de 1.9 centímetros y un casco exterior cuyo diámetro interior es de 3.2 centímetros. El coeficiente de transferencia de calor por convección es de 800 watts sobre metro cuadrado grados Celsius sobre la superficie interior del tubo y 1200 watts sobre metro cuadrado grados Celsius sobre la superficie exterior, para un factor de incrustación de 0.0004 metro cuadrado grados Celsius sobre watt del lado del tubo y 0.0001 metro cuadrado grados Celsius sobre watt del lado del casco. Y bueno, lo que nos piden es, en el inciso A, la resistencia térmica del intercambiador de calor por unidad de longitud. Y para el inciso B, los coeficientes de transferencia de calor totales interior y exterior con base en las áreas de las superficies interior y exterior del tubo, respectivamente. Y bueno, tenemos nuestros datos y como se ve en el diagrama, cabe destacar que tenemos acero inoxidable, ya nos proporcionan los datos correspondientes, ya no es necesario buscarlo en tablas ni nada, y nos dan casi todos los datos, los diámetros de los tubos, porque es de doble tubo, y sus correspondencias al valores del factor de incrustación, como se ve aquí en el problema, y los valores de los coeficientes de transferencia por convección. Y como se ve en el diagrama, tenemos el esquema de cómo se representa nuestro intercambiador de calor para poderlo analizar también, y cómo compone tanto las capas en cada nivel, como la capa de interior de incrustación, la pared del tubo, la capa exterior de incrustación, etc. Y bueno, pasando ya al análisis. Sí. Es que me sale arriba una ventana y no alcanzo a ver bien la diapositiva, perdón. Ya. La resistencia térmica para un intercambiador de casco y tubos, en este caso no contenemos ni aletas y nos dan los valores de incrustación sobre las dos superficies de transferencia de calor. Y tenemos la siguiente ecuación. Nuestra resistencia térmica total la podemos determinar sumando los valores de las resistencias de transferencia de cada parte, ya que tenemos doble tubo y entre cada uno de ellos también se encuentra un espacio, en donde las áreas interior y exterior se dan con los datos ya previamente proporcionados. Tan solo es encontrar el área y sustituyendo a nuestra ecuación tenemos un valor de resistencia térmica total de 0.053142 grados Celsius sobre watt. En sí aquí ya el problema nos da todos los datos necesarios, nos da los valores de incrustación, los valores de los diámetros, la K del material correspondiente, y cabe destacar que como nos pide por unidad de longitud, en este caso utilizamos metros, la unidad es 1 metro, y nos dan, pues ya tenemos los siguientes valores.
Y para el inciso B, tenemos los coeficientes de transferencia de calor totales con base en las superficies interior y exterior del tubo. En este caso utilizamos la fórmula del coeficiente de transferencia es igual a 1 sobre la resistencia total que sacamos anteriormente por nuestra área correspondiente. Si se dan cuenta, por ejemplo, las relaciones que tenemos hasta arriba en esta diapositiva del lado izquierdo, tenemos que la resistencia térmica total es igual a 1 sobre el coeficiente de transferencia por el área. Si se dan cuenta, esos son parecidos. Lo que cambia solamente es las relaciones cambian en función al área que encontramos. Lo que comprobamos en esta diapositiva, ya que al variar el área de la superficie de cada tubo, encontramos que nuestro coeficiente de transferencia para cada uno es diferente. Y incluso se puede despreciar esta diferencia si el espesor del tubo es mínimo, o sea, es decir, es muy delgado, podríamos encontrar coeficientes de transferencia muy parecidos en ambos tubos. Muy bien. Creo que sería todo, profesor, por mi parte. Vamos a esperar a ver si los compañeros tienen alguna pregunta. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿No? Muy bien. Pues está muy bien, muy ilustrativo. Gracias. Sí, profesor. Perfecto. Entonces sigue el compañero Domínguez. ¿Se encuentra? Sí, profe, aquí estoy. Adelante. No, ya se ve la pantalla. Ya se ve. Bueno, a mí me tocó el ejercicio número 2, que se dice se va a condensar agua de una planta generadora a una temperatura de 30 grados Celsius con agua de enfriamiento de un lago cercano, la cual entra en los tubos del condensador a 14 Celsius y sale a 22. El área superficial de los tubos es de 45 metros cuadrados y el coeficiente de transferencia de calor total es de 2100 watts sobre metro cuadrado por Celsius. Determine el gasto de masa necesario de agua de enfriamiento y la razón de la condensación de vapor en el condensador. Entonces, bueno, yo aquí hice mis diagramitas para que me quedara más claro. Y en el lado derecho, pues tengo el diagramita en donde se tienen los fluidos para poder determinar el delta T1 y el delta T2. Y pues en el lado izquierdo, pues cómo entran y cómo salen los fluidos del intercambiador. Y nos piden pues los flujos básicos, tanto del agua como del vapor. Entonces lo que hice fue determinar primero delta T1, con esta figurita de este lado, que sería 30 menos 14, y delta T2, que serían 30 menos 22 Celsius. Entonces tendría que delta T1 era igual a 16 grados Celsius y delta T2 igual a 8. Y con eso pues saqué la temperatura media logarítmica, que me daba de 11.5415 grados Celsius. Con eso, y pues bueno, lo demás ya lo tenía, que es el coeficiente total y el área superficial. Uh-huh. Y sacaba el calor. Y me salía de este número que es 1.090.675 watts. Entonces, empleando aquí tenía que determinar el flujo másico. Entonces, con el calor que ya tenía, podíamos determinar el flujo másico de uno, tanto del vapor como del agua. Entonces, aquí tenía, en el Sengen encontré esta fórmula que relacionaba el flujo másico con el CP y con las temperaturas. Uh-huh. Entonces, esta parte ya no sé si esté bien, la verdad.
Lo que hice fue para sacar el CP, saqué la media, en este caso, de la entrada y de la salida, y me salía que era de 18 grados Celsius. Entonces, con esta temperatura fui a sacar el CP a la tabla 9 del CENGEL, y me salía que el CP era de 4183.2 joules sobre kilogramo por Kelvin. Okay. Y ya sustituyéndolo, despejando y sustituyendo, me salía que el flujo másico, en este caso del agua, era de 32.5908 kilogramos sobre segundo. Eso me salió para el caso del agua. Y para el caso del vapor, pues utilicé la misma fórmula, solamente que en este caso trabajé con la entalpía de vaporización, que también estaba en la misma tabla, que es HFG. Pero en este caso, como ya era un vapor, pues lo saqué solamente a 30 grados y me salía que tenía un valor de 2.431 kilojoules sobre kilogramo. Y bueno, ya aplicando la misma fórmula y despejando, tenía que el vapor de la agua... no, espérate, este está mal. Aquí es vapor. Este es vapor. Era de 32.50. No, espera, estoy mal aquí. Este sí era agua. Copiaste el mismo. Ajá, copié el mismo la del vapor era de 0.448651 kilogramos sobre segundo y me salía que la del agua era de 32.59 kilogramos sobre segundo. Bueno, aquí puse los dos. Ajá. Pero bueno, no, la verdad no sé si estoy bien. No, la verdad sí estás bien. Nada más para que no te confundas y en general, sobre todo para los problemas que vamos a ver más adelante, yo sí les sugiero que, por ejemplo, al fluido caliente o al fluido frío, pues le pongan, por ejemplo, hablando de la Q, pues Q subíndice H o Q subíndice C, para que pues también tú vayas diferenciando, ¿no? Y entonces ahí esa H, pues H subíndice H o H subíndice C, según sea el caso. ¿Ok? Sí, profe. Y igual en tus otras fórmulas. Ajá. Entonces, por ejemplo, regrésate a tu otra diapositiva. Ajá, ahí la Q, la primerita, pues se queda normal, sin ningún subíndice. Y en las otras dos, así como pusiste la de TCO menos TCI, pues ponerle a la Q su subíndice C. Y así ya vamos identificando cuál es el fluido frío y cuál es el fluido caliente. ¿Ok? Ok, sí. Ajá. Y así ya es más fácil identificarlo, pero sí está muy bien, incluso lo de buscar el valor del CP promedio para el fluido, donde tú tienes dos temperaturas y buscar cuál es el CP promedio. Eso también estuvo bien. Ahí tienes habías mostrado la tabla, ok. Aunque la diferencia es muy poca, pero sí es importante, sobre todo escoger el CP adecuado, porque si ustedes ven ahí, aprovechando que tiene la tabla, el valor que nos da para el líquido y el valor que nos da para el vapor. Ajá. Entonces, cuando es vapor, cuando estamos trabajando con vapor, pues es más práctico, en lugar de utilizar los CPs, pues mejor utilizar las Hs. Uh-huh. Y pues no tengo más que comentar. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta. Y bueno, regrésale a tu primera imagen. Yo, en base a lo que les comenté, pues con esta figura que tienes abajo a la derecha, pues ya fue más fácil determinar delta T1 y delta T2, ¿no? Sí. El que andará adivinando o buscando el libro. Digo, mande. Yo sí tenía una duda aquí en el ejercicio del compañero. Ajá. Y es que, bueno, a mí me tocó un ejercicio parecido, pero yo encontré que en el CENGEL manejaba el condensador normalmente se encontraba en contraflujo.
pero Ok. aquí, por ejemplo, mi compañero lo supuso de forma del flujo paralelo. Entonces no sé si eso lo podemos suponer o trabajamos con, o bueno, esa era mi duda, pues. Bueno, No sé. si tú ves su imagen, Ujú. estrictamente está mal. ¿Por qué? De hecho, ¿No está yo ya mal? les... Ajá. La de la derecha estrictamente está mal. ¿Alguien me puede decir que sí? ¿Por qué? Que sí, Olo. ¿Por qué? Estrictamente, de hecho, yo ya se les había mostrado. Y esta figura de la derecha tiene un detallito. ¿Cuál es? Y ahorita con esto contestamos tu pregunta. ¿Cuál es el detalle que tiene esta imagen de la derecha? A ver, ¿quién me puede decir? Pues no sé si sea eso, profe, pero ahí dice que supuestamente la temperatura se reduce y sale igual, ¿no? Exactamente. Es muy bien, Salvador. Ahí tu línea roja no tenía por qué disminuir, no tenía. Si tú ves, tienes la temperatura con respecto a la longitud del intercambiador. Entonces, a tu lado izquierdo tienes 30 grados y a tu lado derecho tienes 30 grados, pero de alguna forma tu curva indica que la temperatura disminuye. Entonces, estrictamente esa línea tenía que ser una línea recta. Sí, sí. Ajá. Entonces, en este caso, independientemente si fuera, no, exactamente no le dice si es de contraflujo o flujo paralelo, pero al tener esta línea recta, supongamos, ahí lo tiene de flujo paralelo, ¿no? Y le va a dar, de los dos lados va a tener 30 y 30, y la diferencia va a ser de 30 menos 14 y de 30 menos 22. Si lo pone a contraflujo, la línea de abajo la tendría que voltear, iría en la dirección contraria. Y pues los delta 1 y delta 2, a lo mejor como tal delta 1 y delta 2 no le sale igual, pero ambas diferencias van a ser las mismas. No sé si me explico. Si la línea de abajo la voltean y va de derecha a izquierda, entonces de un lado va a tener 30 menos 14 y del otro lado va a tener 30 menos 22. Entonces las deltas van a salir iguales. Vete a la fórmula de donde calculaste las deltas. A la siguiente. Ajá. Entonces, si ustedes ven, las dos están 30 menos 14 y 30 menos 22. Si lo manejamos como paralelo, pues va a ser 30 menos 22 y 30 menos 14. Entonces, va a salir igual, o nada más que ahora sí que al revés, 8 y 16. Y pues no va a afectar mucho si es paralelo o contraflujo. No sé si con esto respondo tu pregunta. Sí, profe. Ok. Muy bien. ¿Algún otro comentario, observación? No. Bueno, muy bien. Nada más ese detallito, Domínguez. Todo lo demás, muy bien. Ok, profe. Sale. Estrada, ¿se encuentra? Sí, profesor. Adelante. ¿Ya se ve la presentación? Ya. Bueno, a mí me tocó el problema 3 y dice que se va a calentar agua en un intercambiador de calor de doble tubo a contraflujo desde 20 grados centígrados a 80 grados centígrados a razón de 1.2 kilogramos sobre segundo. El calentamiento se va a realizar por medio de agua geotérmica de la que se dispone a 160 grados centígrados con un gasto de masa de 2 kilogramos por segundo. El tubo interior es de pared delgada y tiene un diámetro de 1.5 centímetros. Si el coeficiente de transferencia de calor total del intercambiador es de 640 watts sobre metro cuadrado grado centígrado, determina la longitud requerida de este intercambiador para lograr el calentamiento deseado. Y ahí tenemos una pequeña imagen de cómo podríamos
bueno, ¿cómo se podría ver? El agua fría entra a 20 grados centígrados, sale caliente a 80 grados centígrados y el agua geotérmica entra a 160 grados centígrados. Bueno, entonces los datos que tenemos es el flujo másico del agua fría, que es de 1.2 kilogramos por segundo. También tenemos el flujo másico del agua geotérmica, que son 2 kilogramos por segundo. El diámetro del tubo interior, 1.5 centímetros o 0.015 metros. TCI, de la temperatura con la que entra el agua fría, 20 grados centígrados. TCO, con la temperatura con la que sale, 80 grados centígrados. THI, la temperatura con que entra el agua geotérmica, 160 grados centígrados. El coeficiente de transferencia total, 640 watts sobre metros cuadrados grados centígrados. Y también vamos a ocupar los calores específicos. Para el agua es de 4.18 kilojoules sobre kilogramos por grado centígrado. Y para el agua geotérmica es de 4.31 kilojoules sobre kilogramos grados centígrados. Y bueno, lo primero que nos interesaría encontrar es la temperatura de salida del agua geotérmica, THO. Para eso, pues lo primero que podemos hacer es determinar la transferencia de calor en el intercambiador, usando la fórmula que tenemos ahí, que sería el flujo másico del agua fría por el calor específico por TSI menos TSO. Ya que esas dos temperaturas las tenemos, pues podemos determinar la transferencia de calor. Entonces sustituimos, el flujo másico es 1.2 kilogramos sobre segundo, el calor específico es 4.18 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado y las temperaturas son 80 menos 20 grados centígrados y nos da 300.96 kilowatts la transferencia de calor. Y bueno, entonces ese mismo calor, bueno, esa misma transferencia la va a tomar del agua geotérmica y podemos usar la misma fórmula, pero ahora usando los datos para el agua geotérmica y despejar la temperatura de salida, THO. Entonces ya despejada quedaría THO igual a THI menos la transferencia de calor sobre el flujo másico por el calor específico. Y sustituimos. THI son 160 grados. La transferencia de calor nos salió de 300.96 kilowatts. El flujo másico del agua geotérmica es de 2 kilogramos por segundo. Y el calor específico habíamos dicho que era 4.91 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado. Y nos da una temperatura de salida de 125.086 grados centígrados. Ya con eso podemos calcular las diferencias de temperatura. Para el caso de un intercambiador a contraflujo, las diferencias de temperatura son, bueno, delta T1 es THI menos TSO. Esto queda como 160 grados centígrados menos 80, que nos da 80 grados. Y delta T2 es THO menos TCI. Entonces THO es la que calculamos, 125.086. Y TCI es 20 grados centígrados. La diferencia es 105.086 grados centígrados. Ya con las diferencias de temperatura podemos calcular la diferencia media logarítmica, que es delta T1 menos delta T2 sobre el logaritmo natural de delta T1 sobre delta T2. Entonces sustituimos las temperaturas y la diferencia media logarítmica nos queda de 91.974 grados centígrados. Bueno, entonces ya con ese dato podemos utilizar la fórmula para la transferencia de calor en el intercambiador.
que es el coeficiente total por el área superficial por la diferencia media logarítmica. De esa fórmula lo que vamos a despejar es el área, que nos quedaría como la transferencia de calor sobre el coeficiente total por la diferencia media logarítmica. Sustituimos la transferencia, la ponemos en watts, que nos quedaría 300.960. El coeficiente nos decía era de 640 y la diferencia media logarítmica que acabamos de calcular de 91.974. Y nos resulta un área superficial de 5.113 metros cuadrados. Ahora del área superficial sabemos que es el perímetro por la longitud o pi por diámetro por la longitud, y pues ya simplemente de ahí despejamos la longitud. Sería área superficial sobre pi por diámetro. Entonces sustituimos 5.113 sobre pi por 0.015, que es el diámetro. Y nos da una longitud de 108.5012 metros. Y hasta ahí sería el problema. Ok. ¿Y cuál sería la longitud que tú propondrías? 109 metros, tal vez para cerrarlo. Exactamente, 109 o 110. No. Ya no sería muy problemático. Muy bien, exactamente. Sí. Ahora, no necesariamente es que ese intercambiador de calor va a tener esa longitud. Imagínense un intercambiador de 109 metros. ¿Cómo lo arreglamos esto? ¿O cómo se compensa tener un intercambiador de calor que el tubo tenga una longitud de 109 metros? ¿Cómo lo arreglamos? Podría ser curveándolo. Esa es una, muy bien. Otra. Pero si lo curveamos, ya entra dentro de otra categoría. ¿Que sería en qué categoría? Pero si es una propuesta. Aquí estrictamente, ¿de qué tipo de intercambiador nos habló? ¿Me puede regresar al enunciado? Nos dice que es un cambiador de calor de doble tubo a contraflujo. Entonces, si lo curveamos, ya se convierte en un intercambiador de qué tipo. Lo vimos ayer. Cruzado, ¿no? No. A ver en qué, si se curvea el tubo, ¿en qué tipo de intercambio? ¿No son los de tubo y coraza? Este es uno de tubo y coraza. De multipasos, ¿no? De multipasos, exactamente. Muy bien. Ok, entonces, más o menos tenía es que no veo quién está hablando. ¿Fue Indira la que comentó? ¿O fue Elena? Sí, profe. Ok. Entonces, si no es de multipasos, ¿cuál sería el otro? Casi tiene la idea. Bueno, ahorita les muestro una imagen. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el programa? Si no, para yo mostrarles la imagen. Bueno, yo sí tengo solamente una pequeña duda. ¿De dónde obtiene el CP del agua geotérmica y del agua tal cual? O sea, igual de Sengel, ¿o de dónde lo tiene? Compañero. Sí, del libro. Encontré uno que utilizaba los mismos fluidos y vi que así los proponía.
En un ejercicio resuelto. ¿Perdón? En un ejercicio resuelto, ahí lo encontraste. Mm, O del tablas. En ejercicio ya resuelto del libro. Eran un ejemplo, sí. Ajá, ya resuelto. Ujú. O lo De buscaste los que en traes internet. resueltos. Ah, ok, muy bien. Vale, gracias. Sí. Sí, y si no, pues sí, pues la otra es como hizo su compañero en el programa anterior, sacar la temperatura promedio para irse a la tabla que está ahí en el mismo libro de Sengel, de transferencia de calor y masa al final, que fue la que ocupamos para los de, ay, se me fue, los de convección. Ahí viene los CPs. Ujú. Y en el caso del agua geotérmica, bueno, no recuerdo el libro como tal ahorita. Él posiblemente lo agarró directamente a 160. Y entonces ahí la idea sería a lo mejor sí tomarlo a 160 o sacar una temperatura promedio de 160 con una temperatura a lo mejor menor. Ajá. Y ya después pues ir ajustando. El límite, ¿cuánto es? Si es contraflujo, el límite a la salida va a ser va a ser 160,80, ¿verdad? Y la otra bueno, de 20, ¿no? Entonces, debe de ser pues mayor que incluso de 80 para asegurarla, como vimos ahí en el problema. Entonces, a lo mejor entre 160 y 100 o 120, sacar un promedio para sacar un CP. No sé si me entendieron. Sí, profe, sí queda claro. Ajá, y ya con eso sacar un promedio y buscarlo en tablas. Yo, de hecho, yo ocupé otro CP. Puedes poner tu CP que utilizas para el agua geotérmica. Él ocupó uno de 4.31, yo ocupé uno de 4.28 y el resultado como tal ya de la longitud pues no afecta. Puedes poner tu resultado de la longitud. Él le da 108.5 y yo ocupo 100, a mí me dio de 108.63. Entonces no varía mucho el resultado. ¿Ok? Ay, ya se fue el tiempo. ¿Sí saben qué es agua geotérmica? Puedes quitar tu presentación en lo que le piensan que es agua geotérmica, nada más para mostrarles algo rápido. No me había dado cuenta que son 8:29. La solución a esta longitud sería este intercambiador, pero de varios tubos, que nos dan los 109 metros. Entonces ya no se hace una longitud tan larga del intercambiador de calor. Y no es curviado, pero sí son varios tubos. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok, y rápido les muestro para que a ver si alguien después nos quiere explicar. Rápido. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les hablé de los álabes, del enfriamiento? Pues aquí hay distintas imágenes donde nos muestra el enfriamiento del álabe, donde tenemos fluido frío y fluido caliente. Y vean cómo existen diferentes configuraciones. Y bueno, ahí nada más les quería dejar la idea, a ver si a alguien le interesa exponerlo más adelante, si nos da tiempo. Bueno, por hoy sería todo y continuamos mañana.